Bueno, ustedes recordarán el caso de Francelis Fulca, la joven dominicana que se vio involucrada en una situación muy difícil, ya que en una discusión con su empleador chino, pues tomó un arma punzante y respondió a este golpe y el ciudadano chino pues murió. Desde entonces ella estuvo escapando de la justicia y se fue fuera del país con identidad falsa. Recientemente ha sido extraditada y ha sido extraditada aquí desde España. Entonces, desde entonces hay mucha diversidad de opiniones sobre cuál será el futuro de este proceso legal. Hay algunos juristas que dicen que se puede calificar como un homicidio excusable, que según el artículo 321 del Código Penal establece que puede tener 6 meses a 2 años de prisión correccional. Otros entienden que una muerte no debe juzgarse con una pena tan leve. Lo cierto es que hay una ruta legal que desafía nuestro sistema judicial y que sería interesante conocer. Por ello tenemos con nosotros aquí a Julio Santamaría, abogado, y John Garrido, también abogado, quienes nos van a ayudar a entender cuál será el futuro de este proceso. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches y gracias por invitarme. ¿Podrían explicar cómo se define legalmente el tipo penal de homicidio excusable? Cuando el hecho lo precede una provocación, una amenaza, se está en presencia de un delito excusable. ¿Y qué significa un delito excusable? Que la pena no se exonera total ni absolutamente, sino que baja considerablemente, se disminuye la sanción penal. En el caso de la mujer que mató al nacional chino, hubo una provocación de parte de ese nacional chino y ella reaccionó como mecanismo de reacción, como mecanismo de sobrevivencia, tomó un cuchillo que estaba al lado y se lo clavó, le dio una estocada y la consecuencia de este nacional chino fue la muerte. Ella no premeditó eso, ella no planificó eso. Por lo tanto, estamos ante un delito excusable toda vez que el nacional chino la provocó a través de una agresión física, de una agresión verbal, y ella tuvo que tener una reacción inmediatamente, en ese momento. Por lo tanto, ese hecho es un delito excusable para la legislación penal, de tal forma que no va a ser sancionada con la pena de 30 años cuando se comete un asesinato. Sí, de conformidad con la disposición del artículo 321 del Código Penal Dominicano, el domicilio excusable es aquel que ha sido precedido por amenazas, provocación o golpes de la víctima. Es decir, es aquel donde la persona que ha resultado agraviada, en este caso la víctima, porque hablamos del homicidio, ha provocado de alguna manera al infractor o victimario. Sería esa la definición. Cuando la persona ha provocado, ha amenazado, pero tiene que producirse de manera inmediata. No es que tomó hace 5 días, por ejemplo, lo ofendió y después se vieron. No. Es que el hecho se produzca inmediatamente. Es decir, se produce una amenaza, se produce una provocación o un acto de golpes y la persona reacciona de manera natural frente a esa agresión y como consecuencia de esa reacción se produce, en este caso, el fallecimiento del agente que provocó esa infracción. ¿Cuál es su opinión sobre el efecto legal de la fuga de la acusada cuando se va del país en relación con la posible gravedad de la pena que podría enfrentar? Mira, la huida de esta persona no tiene que ver con el derecho penal, tiene que ver con el derecho procesal penal. La huida implica que se le va a dar una prisión preventiva, de hecho ya se la dieron, porque con esa huida ella demostró que quiere sustraerse al proceso. Pero eso no agrava ni se convierte en una circunstancia agravante para aumentar la pena, porque la pena no tiene que ver con la huida. Ahora, el proceso penal sí le afecta,
porque esto es una causal de darle una prisión preventiva porque dio una señal de que se quiere sustraer al proceso. En fin, la huida de ella no tiene que ver nada con la pena, más bien tiene que ver con el proceso penal. ¿Cómo se puede argumentar la imputación objetiva en este caso, considerando la secuencia de eventos y la relación de la mujer después y la reacción que tuvo la mujer después de herir al hombre? Mira, ella cae dentro, conforme a la teoría del delito, ella cayó dentro de un delito excusable, porque hubo una provocación de parte de este nacional chino. Y como ella tuvo una reacción, el legislador le dijo, bueno, esta persona o cualquier persona que cometa un hecho en esta circunstancia, lo que reacciona, lo que quiere es sobrevivir. Por lo tanto, no tiene una intención criminal de haber querido matar, sino que tuvo una reacción de defensa. Y conforme a esos hechos, a esa circunstancia, el legislador categorizó ese hecho como un delito excusable. ¿En qué medida influye el hecho de que tanto el objeto con el que el hombre agredió a Francelis como el cuchillo que ella utilizó estuvieran presentes circunstancialmente en la escena del crimen, en la evaluación legal de este caso? ¿Cómo esto pudiera influir? Mira, hay una situación que hay que ponderar en el caso de la especie, y es que el objeto con que se produjo la muerte, o que se ocasionó, perdón, que se ocasiona la muerte, no es un objeto propio de la hoy imputada, sino más bien es un hecho circunstancial. Y hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia donde se establece que el instrumento con el que se produce la muerte no era de la persona, que la persona no lo portaba. Hay un caso en la Suprema Corte de Justicia del año 2018 donde la Suprema retuvo el hecho de que dice, bueno, esa persona en aquel caso llegó y fue agredido por una persona en un colmadón, y esa persona con una botella que se rompió le cortó y la persona lamentablemente murió. En este caso diríamos lo mismo. Ese cuchillo que estaba ahí, más bien parece ser que era una herramienta que estaba debajo de la caja de registradora para repeler o quizás hasta para abrir cualquier tipo de objeto o de equipo. O sea, que no, entiendo que ella no es imputable del porte de arma blanca, a la luz del derecho puro. Claro, la Fiscalía al día de hoy le ha retenido esa imputación, pero nosotros entendemos que eso fue un hecho circunstancial que ella tomó como una medida de salvaguardar o de repeler una agresión, y habría que tomar en cuenta al momento de ponderar el instrumento que ella utilizó lamentablemente para defenderse y con él quitarle la vida a este ciudadano. Habría que ponderar el hecho de que no era un instrumento que ella usaba comúnmente o de manera ordinaria para protegerse. Simplemente, y es bueno señalar, si tomamos en cuenta que esta persona la agredió, creo que hubo un intercambio entre ellos, en principio de unos talonarios de factura, y luego él le da una patada. Yo diría que no creo que él estuviera debutando en esto, porque ese tipo de agresión, cuando es una persona que tiene don de mando o que tiene jerarquía sobre un empleado, se van construyendo en el tiempo. Me parece que posiblemente fuera un hecho recurrente frente a ella y frente a otros. Eso habrá de dilucidarse en el tribunal. Yo me imagino que la parte que la representa a ella tendrá los testigos para sustentar ese argumento, porque, reitero, no creo que él estuviera debutando.
¿Qué importancia tiene el presunto uso de un pasaporte falso en relación con el delito de homicidio excusable? ¿Se considera relevante para el caso en cuestión? No, mira, esta persona al tratar de sustraerse al proceso no le afecta en nada en la pena, no le afecta. Lo que sí le afecta es para conocer su proceso de que no va a estar en libertad. Tiene que estar presa porque dio serias y contundentes señales de que le interesa sustraerse al proceso. Y cuando una persona quiere sustraerse al proceso, el legislador ha dicho, bueno, pues ahí está la prisión preventiva. Ahora, si ella no da esa señal, hubiese esperado su proceso en libertad. La libertad es la regla, pero en este caso ella consumó una conducta procesal, no penal, una conducta procesal que implica un agravamiento desde el punto de vista del proceso penal, pero no desde el punto de vista de la pena. ¿Podrían explicar en qué consistiría un proceso penal abreviado en este contexto y cómo beneficiaría a la imputada? Bueno, mire, cuando se habla del procedimiento penal abreviado, es un procedimiento, si se quiere, novedoso, que se incorporó con la promulgación del Código Procesal Penal, porque en el antiguo Código de Procedimiento Criminal no estaba contemplado, y se hizo con la finalidad de abreviar algunos casos. En el caso como el de la especie, no creo que sea posible, puesto que se trata de un homicidio involuntario, y para que se den las circunstancias del procedimiento penal abreviado, deben concurrir algunas circunstancias o algunos aspectos o algunas condiciones, como son, por ejemplo, que la víctima y el imputado estén de acuerdo y que el tribunal, en este caso la parte persiguiente, que es el Ministerio Público, lo someta y el tribunal lo apruebe. En los casos donde ha habido sangre, donde hay pérdida de vida, es muy difícil que se pueda producir un procedimiento penal abreviado, porque la víctima generalmente no consiente este tipo de medida, porque este tipo de medida lo que procura es abreviar el proceso, como lo indica su nombre, pero además exponer lo menos posible al victimario. Entonces, cuando hay una víctima de un homicidio, no creo que en el caso de los familiares o la parte civil constituida le van a dar aquiescencia. Creo que no es posible. Mira, el penal abreviado, o como también se le llama en Estados Unidos, plea bargain o justicia negociada, es un acuerdo entre la víctima, entre el Ministerio Público y el imputado, de llegar a una admisión de los hechos. Si ella admite los hechos, bueno, pues al admitir los hechos, se les reduce considerablemente, conforme a lo entiende el Ministerio Público, la pena, la cantidad de pena. Una vez, ella también debe de resarcir ese hecho a la víctima, debe pagar económicamente, resarcirlo económicamente a los familiares de cualquier víctima que haya sido agredida por una persona. Ese hecho va donde un juez de la instrucción, se debate, se presentan evidencias, se presentan pruebas y el juez tiene que poner la pena solicitada por el Ministerio Público que previamente negoció con el imputado. O sea, en ese escenario la mujer, en este caso esta persona, puede admitir los hechos, rezarse el daño que cometió, su abogado la asesora y le explica bien qué significa la admisión de los hechos, y esa misión va donde un juez de la instrucción que al fin dicta la sentencia, que será no mayor la pena a la que pida el Ministerio Público. ¿Cuál es su perspectiva sobre la responsabilidad de la víctima en casos de homicidio excusable, especialmente en términos de reclamaciones de indemnización y la posición del Ministerio Público? Hay que diferenciar dos aspectos. El crimen excusable, no menos cierto es
que ha cercenado, en este caso, una vida, que esa vida era una vida útil, que era una vida joven, que era una vida productiva y que en función de eso los familiares pueden reclamar un resarcimiento. Y procede un resarcimiento porque una cosa es el hecho que causó, o la voluntad de causar el hecho, perdón, la voluntad de infringir el hecho, no así el hecho mismo. El hecho innegable, cierto, es que se perdió una vida y que esa era una vida útil y que era una vida que aún dentro del contexto de que pudiera en algún momento haber cometido exceso o que tuviera una práctica, si se quiere, abusiva, porque tenemos que tomar en cuenta que fue a una mujer a quien agredió, pero eso no borra el hecho de que la familia pueda reclamar un resarcimiento porque era una persona que iba a producir, que producía, y entonces me imagino que habrán quedado personas al desamparo con la desaparición de esta persona. En cuanto al tema de la fiscalía, yo entiendo que la fiscalía ha querido mandar un mensaje con las imputaciones que ha retenido, el hecho de homicidio voluntario, el cual no comparto, pero ha querido mandar un mensaje porque de alguna manera si ocurre un homicidio en cualquier circunstancia, el Ministerio Público debe accionar. Ahora, yo entiendo que en este caso no debió retener la imputación de homicidio voluntario, debió calificarlo de homicidio involuntario porque las circunstancias en las que se produjo el hecho realmente contienen todas las características que el legislador ha previsto para un delito o un crimen excusable. Por tanto, pienso que la Fiscalía, aun cuando entiendo que debe perseguir y como debe ser en cualquier circunstancia porque se perdió una vida humana, también debió procurar que lo que se persiga sea lo que ocurrió. Porque reitero, fue un hombre que agredió a una mujer que por demás era subalterna de él y el hecho ocurrió inmediatamente. Se produce la agresión de él. Es decir, ella no salió a buscar un arma para atacarlo. Ella no salió del recinto y fue a un vehículo, a una cartera, no. Ella simplemente se vio en la necesidad de repeler una agresión. Si hubiese sido quizás una agresión a un hombre, a lo mejor deviene en un enfrentamiento a trompadas, pero como una mujer de baja estatura comparada con la estatura y aún no fuese de baja estatura, es un hombre. Entonces yo entiendo que el Ministerio Público quizás en su momento, cuando tenga ya más tranquilidad de analizar el proceso, pueda pedir la variación de la calificación jurídica, porque también el Ministerio Público dijo, bueno, ella cometió el hecho y se dio a la fuga, pero a lo mejor cuando la interrogue ya y vea los hechos e interroguen los testigos, se vean los testigos a descargo que ella habrá de presentar, el Ministerio Público pueda pedir una variación de la calificación que es perfectamente posible. De manera que entiendo que el Ministerio Público ha hecho su trabajo, pero no estoy de acuerdo con la calificación que ha dado prima facie al hecho. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas por habernos dado esta visión del tema de Francelis Fulcal y lo que pudiera pasar en el futuro en términos legales con su proceso. Muchas gracias, Odali, buenas noches y estamos a la disposición en la medida de lo posible para cualquier orientación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por invitarme. Buenas noches. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.
Bueno, señores, agradeciendo su sintonía, les espero el domingo que viene a las 8 de la noche aquí en BTV Canal 32 para que juntos conozcamos toda la verdad de los temas que no todos se atreven a hablar. Entonces, les espero aquí. El compromiso es con toda la verdad. Hasta entonces.